Buen día. Bienvenidos a este video sobre el marco legal, protección de datos de la información en el sector retail. Mi nombre es Minerva Lorenzana García y este video es para el proyecto final de la asignatura. En este video exploraremos las principales normativas que regulan la privacidad de la información, su impacto en las empresas y cómo el cumplimiento de estas normas pueden representar una ventaja competitiva. Comencemos. Quisiera revisar con ustedes dos puntos, más bien tres puntos claves. Uno es la regulación internacional y nacional, la importancia del cumplimiento normativo y el impacto que tiene la confianza del consumidor en la operación empresarial. Pero antes de profundizar en el marco legal, es esencial conocer conceptos fundamentales. Conceptos claves. Protección de datos personales. ¿Pero qué es esto? Es el conjunto de regulaciones que garantiza la privacidad de la información de los usuarios. Otro concepto es la seguridad de la información, que son estrategias y medidas para proteger los datos contra los accesos no autorizados. Privacidad y confidencialidad. Derecho que protegen a los usuarios del mal uso de esta información. Y por último, el cumplimiento normativo, que es el conjunto de normas y regulaciones que deben de seguir las empresas para evitar sanciones. ¿Sabías que tus datos están protegidos por la ley? Como dato curioso, el Reglamento General de Protección de Datos, la GDRP en la Unión Europea, impulsó su primera multa en 2019 por 50 millones de euros a Google. Esto es interesante, ¿no? Recuerden que el 90%, o más bien, como dato curioso también, el 90% de los datos del mundo se ha generado en los últimos 2 años. Esto refleja la importancia de la protección de datos en la actualidad. ¿Tú cómo proteges tus datos en línea? Se estima que cada persona genera 1.7 megabytes de datos por segundo en la era digital. Esto es un dato curioso. Es importante que por eso tomemos en cuenta la regulación internacional y la nacional. Las empresas que operan a nivel global deben cumplir con regulaciones internacionales. Les comentaba yo de la GDRP, el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, y el ISO 27001, Normativa Internacional para la Gestión de la Seguridad. Como ejemplo, Google ha enfrentado multas multimillonarias por incumplimiento. Como dato les comentaba yo que justo por 50 millones de pesos en 2019. Más del 60% de las empresas a nivel mundial aún no cumplen completamente en el GDRT. Esto es importante. Sin embargo, bueno, pues se busca que cada día se integren más. ¿Pero qué hay de México? ¿Las empresas en México cumplen adecuadamente con estas normativas? Como dato curioso, México fue uno de los primeros países en América Latina en implementar una ley de protección de datos en 2010. Esto es interesante. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares regula el uso de la información de los consumidores por parte de las empresas. Derechos ARCO, que se refiere a acceso, rectificación, cancelación y oposición, permite a los ciudadanos tener control sobre los datos personales. Pero, ¿cuál es la relación entre estos conceptos? Es importante que el cumplimiento normativo, la reputación de la empresa, cumplan con esta normativa porque obviamente esto genera confianza. Evidentemente, pues genera también una ventaja competitiva. Por ejemplo, Apple promueve la privacidad como un valor agregado a sus productos que le permite siempre posesionarse por encima de muchos de sus competidores por el tema de la privacidad de datos. Aquí quiero platicarles sobre casos de éxito. ¿Cómo crees que las empresas deberían manejar los datos de sus clientes? Como dato curioso, pues también Amazon ha implementado sistemas avanzados encriptados y como les comentaba yo, Apple destaca por su enfoque en la privacidad del usuario, asegurando que los datos no sean utilizados sin consentimiento.
El caso de Cambridge Analytica afectó a más de 87 millones de usuarios en Facebook. Es el caso que yo les decía, en donde pues se descubrió que en Facebook se filtraba muchísima información. Por eso mismo también tenemos casos de fracaso. Justo Facebook, en el caso de Cambridge Analytica, el uso indebido de datos de millones de usuarios con fines políticos. Target también tuvo pérdida de datos de clientes debido a una brecha de seguridad en su sistema de pago. Esto, por supuesto, genera desconfianza en el ámbito. Esto me lleva a una conclusión importante. La protección de datos no solo es una obligación legal, sino una necesidad estratégica para las empresas. Cumplir con la regulación evita sanciones, mejora la confianza del consumidor. La innovación en retail debe equilibrarse con la privacidad, en la privacidad y con la privacidad de los clientes. Se estima que para el 2025 el 75% de la población mundial tendrá regulaciones sobre protección de datos. Esto es interesante. Y por último, quiero platicarles sobre mi reflexión final sobre la protección de datos. Me parece que aplicar el marco legal en entornos empresariales es clave para la seguridad. Las empresas deben de ser proactivas en la protección de datos, la tecnología debe evolucionar y de la misma manera y buscar, por supuesto, siempre estar apegado a las regulaciones nacionales como interesantes, como internacionales, perdón. Por último, quiero compartirles las referencias bibliográficas que estuvimos revisando durante el módulo y que para mí fueron claves para crear este video para la investigación. Muchas gracias.